Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Dayton, Ohio, Estados Unidos, les damos la bienvenida a este espacio sus hermanos Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Y Salud. Antes de nosotros comenzar el estudio de la lección de hoy, vamos a pedir la dirección divina. Saúl, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Claro que sí. Señor, llegamos al final del estudio de esta semana. Te pedimos, oh Dios, que tú continúes iluminando nuestras mentes, enterneciendo nuestros corazones y habilitándonos a través de tu Santo Espíritu para no solamente conocer tu palabra, sino también poder vivir de acuerdo a ella. Gracias, Señor, por escucharnos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección del día de hoy se titula La oración de Daniel. Y como hemos visto en la lección de esta semana, pues vemos cómo otros libros de la Biblia se integran al mensaje que Deuteronomio tiene para nosotros para el día de hoy, inclusive. Y vamos a ver en Daniel capítulo 9, vamos a ver de los versículos del 9 al 13, una parte de la oración que es una de las oraciones más conocidas de la Biblia que Daniel ofreció. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿De qué nos está hablando aquí Daniel cuando dice que han transgredido, que han desobedecido y que el pueblo se ha descarriado? Daniel está en dos ocasiones hace referencia al libro de la ley de Moisés, y los eruditos piensan que obviamente ese libro puede ser la Torá en todas sus dimensiones, los 5 libros que escribió Moisés, pero en una forma más específica pudiera ser el libro de Deuteronomio, porque es el libro que contiene las bendiciones y las maldiciones referentes a seguir la voluntad de Dios, que ha sido revelada por medio de Moisés, o a no seguir esa voluntad de Dios. Y entonces las consecuencias que no seguir la voluntad de Dios iba a tener para el pueblo de Dios. Y ya vimos en una lección anterior que eso incluía la posibilidad del exilio, del destierro, de que iban a ser dispersos en las diversas naciones. Dios lo había ya profetizado a través de Moisés en Deuteronomio y lo había repetido en el caso de Jeremías, a través de Jeremías y a través de otros profetas, de que iban a ir en cautiverio. Ahora bien, cuando esto está ocurriendo, ya el pueblo estaba en cautiverio. Ya el cautiverio asirio había pasado y ahora estaba el cautiverio babilónico que se había extendido al cautiverio con los medos y los persas. Esto es, si ustedes van al libro de Daniel, capítulo 9, verso 1, dice que fue en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos. Ya había terminado el exilio babilónico, pero no todos los exiliados habían vuelto. Ahora estaban muchos judíos como esclavos, como siervos de los medos y los persas. Y sabemos toda la historia de Esther y todo lo que eso conlleva. Pero el punto clave de la lección es que esto había sido ya profetizado en forma anticipada. Se nota aquí en el texto de que Daniel está haciendo una referencia a las bendiciones y las maldiciones que había dicho
Moisés que sobrevendrían sobre Israel si seguían la voluntad de Dios o si se apartaban de ella. Es curioso que en ningún momento Daniel pregunta ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y la respuesta es fácil, es porque ya él sabía la razón. Él no pregunta el por qué, ya él lo sabía. Dios lo había dicho, Jeremías lo había dicho, aconteció. Él no tiene ya que preguntarse más por qué, sino más bien, bueno, ¿y ahora qué? Y él habla aquí de que Dios es un Dios misericordioso y perdonador a pesar de la rebelión del pueblo, que fue lo primero que leíste. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. La visión que Dios tenía de Daniel no era la de un Dios airado que estaba molesto con el pueblo, de que había hecho esto solamente una manera de venganza, ¿no? Para castigar al pueblo, ¿no? Lo que le sucedió al pueblo fue la consecuencia de sus propias acciones. Ya Dios le había dicho, esto es lo que va a pasar si ustedes no siguen mi voluntad. Y la visión que Daniel tiene no es una de un Dios airado, es una de un Dios perdonador y misericordioso para con su pueblo. Sí, y me parece interesante que en la lección un poquito más adelante vemos que a Daniel se le da la profecía acerca de Jesús y su muerte en la cruz. ¿Por qué sería que esta profecía le fue dada a Daniel? Bueno, es una profecía muy interesante, es la profecía de las 70 semanas. No vamos a leer el pasaje, está en Daniel capítulo 9, versos 24 hasta el 27. Los dejamos a los hermanos para que hagan eso como su propia asignación. Pero, ¿por qué es que se le da esta profecía? Bueno, si ustedes buscan acá, Daniel se había dado cuenta que el tiempo determinado por Jeremías, que había dicho los 70 años de la cautividad, estaba por terminar. Pero ahora llegaron los medos y los persas y entonces la cautividad no había terminado y obviamente él está con un corazón afligido. Él y el resto de los judíos que estaban en el exilio. Y entonces lo que Daniel quiere es conocer, Señor, ¿cuál es tu plan? Porque ya el tiempo está por cumplirse. Jeremías dijo que eran 70 años. Y ahora es en medio de este exilio y en medio de esta situación donde Daniel mismo no entiende qué es lo que está por ocurrir porque ya los babilonios no están, pero están los medos y los persas que nos siguen molestando acá y nos siguen esclavizando y manteniendo en servidumbre. ¿Cómo es que esto va a terminar? Bueno, Dios le da una profecía y le dice, no, sí, la cautividad va a terminar. Pero fíjate cómo comienza hablando el texto. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para tener justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y habla acerca de la reconstrucción de Jerusalén. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. De vuelta, Daniel estaba preocupado. La ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. El cautiverio babilónico había terminado, pero ahora venía entonces una palabra de esperanza de parte de Dios. Sí, están en cautiverio ahora mismo con los asirios, con los medos y los persas, pero ese cautiverio va a terminar y la ciudad va a ser restaurada, el templo va a ser restaurado y el Mesías príncipe va a venir. Así que en medio de la aflicción, ellos podían tener esperanza. Que es la misma que podemos tener tú y yo, querido hermano, de que no importa la situación en que estemos, el Señor siempre quiere nuestro bienestar y por sobre todo llevarnos a vivir con Él pronto. Así que aceptemos esa invitación, sigamos estudiando su palabra y creciendo con Él y hasta su pronta venida les deseamos muchas bendiciones. Que el Señor les siga acompañando.